Mi nombre es José Eduardo Francisco Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, cuarto semestre, Grupo A, en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapazla. En esta ocasión daré resolución a unos ejercicios de la materia de electrónica analógica impartida por el Dr. Oscar Javier Zapata Nava. Bueno, como primer ejemplo tenemos aquí un circuito que cuenta con una fuente de voltaje de 5 volts, una resistencia de 1 ohm, dos diodos, uno de silicio y uno de germanio. Como sabemos, el voltaje de activación del diodo de silicio es de 0.7 volts y el de germanio es de 0.3 volts. De este lado podemos ver las fórmulas que vamos a ocupar para dar resolución a este ejercicio. En primer caso tenemos la ley de Ohm, que es igual, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En la segunda tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos indica que la suma de los voltajes debe ser igual a cero. Y la potencia es igual al voltaje por la corriente. Bueno, una vez entendido esto, pasamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Voltaje es igual al voltaje en R1 más el voltaje en el diodo 1 más el voltaje en el diodo 2. Podemos sustituir el voltaje R1 por la ley de Ohm, en lo cual obtenemos que el voltaje en R1 es igual al valor de la resistencia por la corriente. Y este valor lo sustituimos en la ecuación, obteniendo que el voltaje es igual a R1 por la corriente más el voltaje en el diodo 1 más el voltaje en el diodo 2. A partir de esto podemos despejar la corriente y sustituimos los valores del voltaje, el voltaje en el diodo 1 y el voltaje en el diodo 2 sobre el valor de la resistencia, por lo cual obtenemos que la corriente es igual a 4 amperes. Una vez conocida la corriente, la podemos sustituir para obtener el voltaje en la resistencia. Tenemos que R1 es 1 ohm por la corriente, que es 4 amperes, y obtenemos que son 4 volts. Una vez esto podemos también comprobar sustituyendo los valores del voltaje en la ley de voltaje de Kirchhoff, y obtenemos que 5 volts es igual a 4 volts más 0.7 volts más 0.3 volts, y obtenemos que 5 volts es igual a 5 volts, por lo tanto la igualdad y la ley se cumplen. Podemos obtener la potencia en R1 a partir sustituyendo simplemente lo que es el voltaje por la corriente. En la resistencia 1 su voltaje de 4 volts por la corriente, que son 4 amperes, y obtenemos que son 16 watts. La potencia en el diodo 1 es igual a 0.7 por 4, lo cual nos da 2.8 watts. La potencia en el diodo 2 tenemos que 0.3 volts por 4 amperes, obtenemos que es 1.2 watts. Como segundo ejemplo tenemos este circuito, el cual está compuesto por una fuente de voltaje de 5 volts, una resistencia de 1 kilo ohm, 3 diodos conectados en paralelo, 2 de germanio y 1 de silicio. Sabemos que el voltaje de activación del diodo de silicio es de 0.7 volts, mientras que el de germanio es de 0.3 volts. De este lado vemos las fórmulas que nos ayudarán a dar solución a este ejercicio. En primera tenemos la ley de Ohm, la ley de voltaje de Kirchhoff y la fórmula de la potencia. Podemos ver que en esta ocasión la corriente fluye de esta manera, polarizando más menos, más menos, más menos, más menos, dándonos cuenta que tanto este diodo como este están polarizados de manera inversa, por lo cual sabemos que no pasará la corriente a través de ellos, pudiendo así simplificar el circuito de esta manera, obteniendo que su fuente de voltaje de 5 volts, el valor de la resistencia de 1 kilo ohm y un diodo de germanio, fluyendo de esta manera la corriente. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff y obtenemos que el voltaje es igual al voltaje en el diodo de germanio más el voltaje en R1. Esto lo podemos sustituir aplicando la ley de Ohm, teniendo que el voltaje en R1 es igual a R1 por la corriente. Este valor obtenido lo sustituimos nuevamente en la ecuación y obtenemos que el voltaje es igual al voltaje en el diodo de germanio más R1 por la corriente. A partir de aquí
Despejamos a la corriente y obtenemos que la corriente es igual al voltaje menos el voltaje en el diodo de germanio sobre la resistencia. Simplemente sustituimos los valores recordando que un kilo ohm es equivalente a 1000 ohms y obtenemos que la corriente es igual a 0.0047 amperes. Una vez conocida la corriente, podemos simplificar, podemos sustituir en la ley de Ohm para obtener el voltaje en R1, teniendo que el voltaje es igual a el valor de la resistencia, que es un kilo ohm, por el valor de la corriente, que es 0.0047 amperes, dándonos un voltaje de 4.7 volts para la resistencia 1. Una vez obtenido este valor, podemos comprobar la ley de voltaje de Kirchhoff, teniendo que 5 volts es igual a 0.3 volts más 4.7 volts, y vemos que 5 volts es igual a 5 volts, por lo cual la igualdad se cumple. A partir de aquí podemos calcular la potencia en R1, que es simplemente el voltaje por la corriente, dándonos como resultado 0.02209 watts. Y la potencia en el diodo de germanio es 0.3 por 0.0047 amperes, dándonos como resultado 0.00141 watts. Como tercer ejemplo tenemos este circuito, el cual en esta ocasión podemos ver que cuenta con dos fuentes de voltajes, una de 5 volts y una de 6, dos diodos de silicio conectados en paralelo y una resistencia de 100 ohms. Sabemos que el voltaje de activación de un diodo de silicio es de 0.7 volts. Y de este lado pues, podemos observar las fórmulas que nos ayudarán a dar solución a este ejercicio. Primero que nada, debemos hacer, tenemos que tener en cuenta que existe una diferencia de potencial entre estas terminales, por lo cual se procede a pasar esta fuente de voltaje de este lado y aplicar una diferencia de potenciales, obteniendo que la diferencia está dada de 1 volt. Teniendo en cuenta que se toma esta conexión, esta forma, si esta la pasamos para acá, tenemos que el negativo queda arriba y el positivo queda abajo, fluyendo en la corriente de esta manera, polarizando más, menos, más, menos, más, menos. Si nos damos cuenta, este diodo se polariza de manera inversa, por lo cual sabemos que no fluirá la corriente a través de él, pudiendo simplificar el circuito a un solo diodo de esta manera, obteniendo que el circuito tiene una fuente de 1 volt, un diodo de silicio y una resistencia de 100 ohms. Una vez teniendo esto, podemos proceder a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, teniendo que el voltaje es igual al voltaje en el diodo de silicio más el voltaje en la resistencia. Esto lo podemos sustituir con la ley de Ohm, teniendo que el voltaje en R es igual a el valor de la resistencia por la corriente. Esto lo sustituimos en la ecuación, obteniendo que el voltaje es igual al voltaje en el diodo de silicio más la resistencia por la corriente. Despejamos a la corriente y obtenemos que la corriente es igual al voltaje menos el voltaje en el diodo de silicio sobre la resistencia. Sustituimos los valores y vemos que 1 volt menos 0.7 volts sobre 100 ohms nos da un valor de 0.003 amperes para la corriente. Una vez conocida la corriente, podemos sustituirlo en el voltaje, en la ley de Ohm, para obtener el voltaje en la resistencia. Y vemos que el voltaje en la resistencia es igual a 100 ohms por la corriente, que es 0.003 amperes, y obtenemos que un voltaje de 0.3 volts para la resistencia. De ahí podemos verificar la ley de voltaje de Kirchhoff, el cual es 1 volt es igual a 0.7 volts más 0.3 volts, y vemos que 1 volt es igual a 1 volt, por lo cual la igualdad se cumple. De aquí podemos calcular la potencia en la resistencia, que es
el voltaje por la corriente y obtenemos que 0.3 volts por 0.003 amperes es igual a 0.0009 watts y la potencia en el diodo de silicio es 0.7 volts por 0.003 amperes, dándonos como resultado 0.0021 watts para el diodo de silicio. Para este cuarto ejemplo tenemos este circuito, el cual de la misma manera tiene dos fuentes de voltaje, ambas de 2 volts, y cuenta con dos diodos en paralelo, ambos de silicio y una resistencia. En esta ocasión procedemos a aplicar o hacer lo mismo de diferencia de potenciales. Sin embargo, nos damos cuenta que si 2 volts menos 2 volts nos da un voltaje de 0, por lo cual no hay un valor con el que se pueda trabajar y no hay forma de dar solución a este circuito. Para este quinto ejemplo tenemos este circuito, el cual tiene dos fuentes, una de 1 volt y la otra de 3 volts, dos diodos conectados en paralelo, ambos de silicio, y una resistencia de 100 ohms. Sabemos que el valor de activación para el diodo de silicio es de 0.7 volts y de este lado podemos observar las fórmulas que nos ayudarán a dar solución a este ejemplo. Primero que nada debemos saber que existe una diferencia de potencial entre estas terminales, la cual podemos determinar por 3 volts menos 1 volt es igual a 2 volts, dejando el más positivo en su lugar, simplemente sustituyendo la diferencia que existe de 2, que sería 2 volts, teniendo la fuente de 2 volts donde la corriente fluye de esta manera, polarizando los diodos más menos y la resistencia más menos. Si nos damos cuenta, este diodo con respecto a la fuente está polarizado de manera inversa, por lo cual la corriente no fluye a través de él, pudiendo así simplificar el circuito de esta manera, donde la fuente es 2 volts, donde la corriente fluye de esta manera, polarizando más menos. A partir de aquí podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, donde el voltaje es igual al voltaje en el diodo de silicio más el voltaje en la resistencia. Esto el voltaje en la resistencia lo podemos sustituir por la ley de Ohm, el cual es el voltaje en la resistencia es igual al valor de la resistencia por la corriente, teniendo como nueva ecuación el voltaje es igual al voltaje en el diodo de silicio más la resistencia por la corriente. A partir de aquí podemos despejar a la corriente, teniendo que la corriente es igual al voltaje menos el voltaje en el diodo de silicio sobre la resistencia. Sustituimos los valores y procedemos a hacer las operaciones, teniendo como resultado que la corriente es igual a 0.013 amperes. Una vez conocida la corriente, podemos sustituirla para obtener el valor en la resistencia, el valor del voltaje en la resistencia, el cual es 100 ohms por 0.013 amperes, que nos da como resultado 1.3 volts. Una vez conocido también el voltaje en la resistencia, podemos comprobar la ley de voltaje de Kirchhoff, donde tenemos que 2 volts es igual a 0.7 volts más 1.3 volts, lo cual nos da como resultado 2 volts igual a 2 volts, por lo cual podemos ver que la igualdad se cumple. A partir de aquí podemos simplemente calcular la potencia en la resistencia, la cual es el voltaje por la corriente. El voltaje en la resistencia es de 1.3 volts por la corriente, que es 0.013 amperes, dándonos como resultado 0.0169 watts. Y la potencia en el diodo de silicio es 0.7 volts por 0.013 amperes, dándonos como resultado 0.0091 watts para el diodo de silicio. En este ejemplo 6 tenemos este circuito, el cual cuenta con dos fuentes, una de menos 1 volt y la otra de 1 volt, dos diodos conectados en paralelo, ambos de silicio, y una resistencia de 100 ohms.
Sabemos que en estas terminales existe una diferencia de potencia, la cual podemos calcular de la siguiente manera. Un volt menos un volt nos da como resultado, sabemos que menos por menos es más y tenemos que un volt más un volt es igual a 2 volts, obteniendo que la nueva fuente está dada por 2 volts. Pero si observamos bien, este circuito es el mismo que resolvimos en el ejemplo anterior, el ejemplo 5, por lo cual no sería factible volverlo a resolver. Aquí podemos observar, es el mismo circuito. Pero lo importante era esto, el simple análisis de la diferencia de las terminales, que en esta ocasión nos dio como resultado 2 volts. Bueno, como ejemplo 7 tenemos este circuito, el cual está compuesto por una fuente de 5 volts, donde la corriente fluye de esta manera. Una resistencia, la cual en esta ocasión desconocemos su valor, y un diodo emisor, el cual sí conocemos su valor, el cual es de voltaje, el cual está dado por 1.8 volts. De este lado tenemos las fórmulas que nos ayudarán a dar solución a este ejemplo. En este caso en particular nos dan la corriente, un valor de la corriente aproximado, el cual es de 20 mA o 0.02 amperes. Bueno, a partir de aquí podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para obtener el valor de la resistencia. Sabemos que el voltaje es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el diodo. El voltaje en el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, la cual es obtenida a partir de la ley de Ohm, la cual indica que el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia por la corriente más el voltaje en el diodo. A partir de aquí podemos despejar a la resistencia, teniendo como resultado que la resistencia es igual al voltaje menos el voltaje en el diodo sobre la corriente. Sustituimos los valores y tenemos que 5 volts menos 1.8 volts sobre 0.02 amperes nos da como resultado 160 ohms para el valor de la resistencia. Una vez conocida la resistencia podemos calcular o sustituir en la ley de Ohm para obtener su voltaje. Sustituimos 160 ohms por 0.02 amperes, que es el valor de la corriente, y obtenemos que 3.2 volts para la resistencia. Conocido el valor del voltaje de la resistencia, podemos sustituirlo y comprobar la ley de voltajes, donde 5 volts es igual a 3.2 volts más 1.8 volts, dándonos como resultado 5 volts es igual a 5 volts, y vemos que la igualdad se cumple. A partir de aquí podemos calcular la potencia en la resistencia, que está dada por el voltaje por la corriente. El voltaje en la resistencia es de 3.2 volts por 0.02 amperes, dándonos como resultado 0.064 watts. Y para la potencia en el diodo es de 1.8 volts por 0.02 amperes, dándonos como resultado 0.036 watts para la potencia en el diodo. Para este ejemplo 8 tenemos el siguiente circuito, el cual cuenta con una fuente de voltaje de 10 volts, una resistencia de 220 ohms, 3 diodos en serie, los cuales son de germanio, y 2 diodos, uno de germanio y uno de silicio. Sabemos que el voltaje de activación del diodo de silicio es de 0.7 volts y el de germanio es de 0.3 volts. La corriente fluye de la siguiente manera, polarizando más menos, más menos, más menos y más menos. Si nos damos cuenta, el voltaje entre estos tres diodos es de 0.9 volts. 0.9 volts. Y de este lado tenemos un diodo de germanio y uno de silicio, la cual la suma de sus voltajes es igual a 1 volt. Si nos damos cuenta, el voltaje aquí de este lado es menor al voltaje de acá, por lo cual no podrán activarse, por lo cual no fluirá la corriente.
pudiendo así simplificar el circuito de la siguiente manera, donde solo quedaría la fuente de voltaje de 10 volts, la corriente fluiría de esta manera y nos quedaríamos únicamente con los tres diodos de germanio. A partir de aquí podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, donde obtenemos que el voltaje es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el diodo 1 más el voltaje en el diodo 2 más el voltaje en el diodo 3. Podemos ver que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, el cual obtuvimos a partir de la ley de Ohm, que nos indica que el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Y a partir de aquí podemos despejar a la corriente, teniendo como resultado que voltaje menos el voltaje en el diodo 1, menos el voltaje en el diodo 2, menos el voltaje en el diodo 3 sobre la resistencia es igual a la corriente. Sustituimos los valores y procedemos a hacer las operaciones, teniendo como resultado 0.04136 amperes para la corriente. Una vez conocido el valor de la corriente, podemos sustituirlo para obtener el valor del voltaje en la resistencia, donde 220 ohms por 0.04136 amperes nos da como resultado 9.1 volts para el voltaje en la resistencia. Una vez conocido este valor, podemos comprobar la ley de voltajes, donde tenemos que 10 volts es igual a 9.1 volts más 0.3 volts más 0.3 volts más 0.3 volts, dándonos como resultado 10 volts es igual a 10 volts, por lo tanto la igualdad se cumple. A partir de aquí podemos obtener simplemente las potencias, tanto en las resistencias como en los diodos. En la potencia en la resistencia está dada por el voltaje por la corriente, donde el voltaje es 9.1 volt por 0.04136 amperes, dándonos como resultado 0.3764 watts. La potencia en el diodo 1 es 0.3 volts por 0.04136 amperes, dándonos como resultado 0.0124 watts. Y como el voltaje en los tres diodos es el mismo, sabemos que la potencia en el diodo 2 y en el diodo 3 será igual a la potencia en el diodo 1.